En muchas ocasiones yo he escuchado personas a decir que la música no es una influencia, el que se daña es porque quiere. La música nada tiene que ver lo que tú y yo escuchemos, lo que tú y yo le permitimos a nuestros hijos escuchar. Eso nada tiene que ver, porque tú y yo somos demasiado fuertes, demasiado sabios en nuestra propia prudencia. Hoy yo quiero derribar esos argumentos. ¿Sabes por qué? Porque es que tú y yo solamente no somos un cuerpo, tú y yo tenemos también un espíritu que oye, un espíritu que ve. Y la palabra del Señor nos habla mucho sobre el oír, sobre el escuchar. Así que lo que nosotros permitamos a nuestro oído entrar, eso tendrá mucho que ver en lo que estamos permitiendo entrar a nuestro corazón y por ende en lo que tú y yo nos vamos a convertir más adelante. La palabra habla sobre un acontecimiento donde Saúl, Dios mismo se apartó de él y le envió un espíritu malo que lo atormentaba. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 16 del 14 al 23, dice claramente que Saúl estaba siendo atormentado y que uno de sus siervos le dijo, mira, tal persona le habló de David, le dijo que era lleno de Dios, le dijo que era un muchacho que tocaba el arpa y lo describió muy bien delante de Saúl. Y Saúl mandó a buscar a David y dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Muchas veces cuando leemos la palabra vemos como Dios utilizaba la música, el sonido para diferentes cosas. De hecho, hay rituales, brujerías, diferentes rituales que nada tiene que ver con Dios, que utilizan música para atraer espíritus malignos, para atraer y llamar, a abrir puertas, portales espirituales. Y hoy yo quiero enseñarte una cosa, porque he tenido la experiencia. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando tú te sientes cargado, cuando tú te sientes cargada, cansada, de momento tú comienzas a adorar a Dios y tú pones una alabanza y tu atmósfera comienza a cambiar. Si la atmósfera estaba cargada, pesada, de momento comienza a cambiar cuando tú pones este tipo de música que exalta a Dios, que glorifica el nombre de Dios. Y de momento ya tus cargas se van. Y eso yo lo comencé a experimentar en los primeros años cuando yo serví al Señor. Yo recuerdo que cuando mi hijo comenzaba a tener unas crisis y yo no sabía qué hacer, yo oraba. Pero a la misma vez en mi humanidad yo me desesperaba. El Espíritu mismo me movía a alabarle, a adorarle, a exaltarle. Y cuando yo comenzaba a entonar alabanzas, una carga pesada salía de mí. Pero no solamente eso, sino que la crisis de mi hijo cesaba. Y yo te acabo de explicar, a través de la palabra te estoy comprobando que la música es un instrumento en el mundo espiritual, está muy relacionado. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por otra cosa, sino es escuchando, leyendo la palabra de Dios. Seamos entendidos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pidamos revelación, porque todo tiene que ver. Tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es un ser espiritual. Tú y yo abrimos puertas a lo espiritual con la música. ¿De qué se están llenando tus oídos? Porque así como yo te acabo de leer que la fe viene por el oír, también viene la duda, también viene el temor, también viene todo tipo de cosas que no provienen de Dios. ¿A qué tú le abres la puerta? ¿Qué es lo que constantemente tú estás escuchando? Porque de lo que tú estás escuchando, de eso tú te estás llenando. Y eso es lo que va a influenciar en ti. Y yo recuerdo que cuando yo no servía al Señor, yo estaba de lo más tranquila, yo estaba muy bien y de momento comenzaba yo a escuchar cierto tipo de música y claro, en ese momento yo no entendía nada, pero esa música me influenciaba a un nivel que yo quería irme a las discotecas, yo quería dejar a mi hijo cuidando para yo poder irme a hacer todo este tipo de cosas que en realidad me hacían pasar un buen rato. Pero al final yo seguía estando
vacía y sintiendo una enorme soledad en mi vida. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué le estás permitiendo a tus hijos escuchar diariamente? Eso es una mentira que ha levantado el enemigo de que la música no es una influencia. Yo te acabo de comprobar por la palabra. Y en ocasiones podemos leer la palabra como antes del profeta, tener una conexión con Dios y poder escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que había un tañidor y creaba una atmósfera a través de la música. Yo he experimentado que a través de la adoración, que a través de música que glorifica al Señor, mis cargas se van. Hay sanidad, hay liberación. Es tan poderoso porque aún podemos leer cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados y de momentos ellos comenzaron a glorificar a Dios, a adorarle, y aquellas cadenas se rompieron. Yo no sé si tú entiendes el mensaje que Dios te está dando en este momento, pero lo que tú y yo escuchamos sí importa y está muy relacionado con el mundo espiritual. ¿A qué puertas estamos permitiendo abrir? Guardemos nuestro corazón. Una vez te hablé y te dije que Dios no es quien guarda nuestro corazón, es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía. La palabra dice que guardemos el corazón porque de él mana la vida, no que Dios lo va a guardar, es que es nuestra responsabilidad. Hay una parte que Dios hace y hay otra que nos corresponde a nosotros. ¿Y cómo guardamos el corazón? Lo guardamos con lo que escuchamos, con lo que vemos, de quién nos rodeamos. Eso es guardar el corazón. Guarda tu corazón. Sé muy selectivo que tú permites entrar por tus oídos y entiende que la música sí tiene mucho que ver con el mundo espiritual. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que lo que está escuchando está influenciando no solamente su vida, sino la vida de quienes les rodean. ¿Qué tú estás escuchando? Esa es la pregunta. Esta quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.